De autor anónimo, de Oriente, el día de hoy les ofrecemos el pez de la cabeza dorada. Hace mucho, mucho tiempo, habitaba en Egipto un rey que se había quedado ciego. Era muy desdichado y su infelicidad iba acentuándose a medida que pasaban los meses, y los médicos más eminentes del país no encontraban cura a su mal. El pobre rey estaba tan delgado y melancólico que todos pensaron que iba a morir, entre ellos el príncipe, su hijo único. Grande fue, pues, el regocijo en todo Egipto cuando un viajero que llegó navegando por el río Nilo declaró que era médico de la corte del rey de un lejano país y que examinaría gustoso los ojos del ciego. Fue llevado sin tardanza ante el monarca y después de unos minutos de examen cuidadoso, anunció que, a pesar de la gravedad del caso, podía intentar la curación. En algún remoto lugar del mar grande, dijo al rey, vive un pez con cabeza dorada. Si logran pescar ese animal y traérmelo, con su sangre prepararé un ungüento que os devolverá la vista. Durante 100 días esperaré aquí, pero si durante ese lapso de tiempo no han podido capturar el pez de la cabeza dorada, tendré que regresar con mi soberano. A la mañana siguiente, el rey envió a buscar al joven príncipe, quien partió en busca del pez, llevándose con él 100 hombres, cada uno de los cuales iba provisto de una red. Una pequeña flota los esperaba, y en ella navegaron rumbo al mar grande. Durante más de 3 meses trabajaron afanosamente desde el amanecer hasta la puesta del sol, pero aunque pescaron miles de peces, ninguno de ellos tenía la cabeza dorada. Todo es ya inútil, dijo el príncipe la última noche, pues aunque lo encontráramos enseguida, el plazo de 100 días termina dentro de 1 hora, y mucho antes de que pudiéramos llegar a la capital egipcia, el médico estaría camino a su país. Sin embargo, voy a hacer un último intento. El príncipe salió, pues, a pescar, y en el preciso momento en que terminaba el plazo de 100 días, recogió la red y encontró al pez de la cabeza dorada. Mis esfuerzos han sido recompensados, pero, como sucede a menudo, es demasiado tarde, murmuró el joven, que había estudiado en las escuelas de filosofía. De todas maneras, echaremos el pez en este depósito lleno de agua y lo llevaremos con nosotros. Así mi padre sabrá que hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos por ayudarle. Pero cuando se acercó al pez, éste lo miró con ojos tan suplicantes que el príncipe no pudo decidirse a condenarlo a muerte, pues sabía que los médicos de su país, aunque ignoraban el secreto del ungüento, harían todo lo posible por extraer algo de la sangre del pez de la cabeza dorada. Después de reflexionar unos instantes, tomó el pez con las manos, lo arrojó de nuevo al mar y acto seguido emprendió el camino de regreso a su patria. Cuando al fin el príncipe llegó al palacio, encontró al rey con fiebre altísima, producida por su desencanto, y se negó a creer el relato de su hijo. «Pagarás el fracaso con tu cabeza, pagarás el fracaso con tu cabeza», gritó, y pidió a sus cortesanos que fueran inmediatamente a buscar al verdugo. Alguien corrió a comunicar a la reina la orden que el rey acababa de dar. Ella hizo vestir al príncipe con humildes ropas, llenó sus bolsillos de oro y lo instó a embarcarse lo más pronto posible en un navío que estaba a punto de partir rumbo a una isla lejana. Tu padre se arrepentirá algún día y entonces estará gozoso al saber que vives, dijo la reina a su hijo. Voy a darte un último consejo. No tomes a tu servicio a ningún hombre que desee que se le pague cada mes.
El joven príncipe encontró un poco raro el consejo. Si de todas maneras había que pagar al criado, no lograba entender qué diferencia había entre hacerlo por año o por mes. Sin embargo, como sabía por experiencia que su madre era mucho más sensata que él, le prometió obediencia. Después de un viaje de varias semanas, el príncipe llegó a la isla de que le había hablado su madre. Estaba llena de colinas, bosques y flores, y en todas partes veíanse unas hermosas casas blancas rodeadas de jardines muy bien cuidados. ¡Qué lugar más encantador para vivir!, pensó el príncipe, y se apresuró a comprar la más bonita de aquellas viviendas. Entonces comenzaron a llegar criados a ofrecer sus servicios, pero como todos pedían se les pagara por mes, el joven se negó a aceptarlos. Finalmente, una mañana se presentó un árabe y rogó al príncipe que lo tomara. «¿Y qué salario pides?», preguntó el príncipe, después de interrogar al recién llegado y pensar que sí podría serle útil. «No quiero dinero», respondió el árabe. «Al terminar el año, decidirás si te convienen mis servicios y podrás entonces pagarme en la forma que desees». Al joven le gustó la respuesta y contrató al árabe como sirviente. Aunque por el aspecto de la parte de la isla donde había desembarcado el príncipe, nadie había podido sospecharlo, el otro lado era un auténtico desierto. Un horrible monstruo marino devoraba todo el maíz y el ganado. El gobernador había enviado varios pelotones de soldados para acechar la llegada del animal y matarlo, pero nunca había habido nadie despierto en el momento en el que se cometían los destrozos. Fue en vano que se castigara severamente a los soñolientos soldados, pues invariablemente volvía a ocurrir lo mismo cuando se enviaba otro grupo a vigilar. Por fin, se mandaron heraldos por toda la isla para ofrecer una magnífica recompensa a quien acabara con el terrible monstruo. Tan pronto como el árabe oyó la nueva, fue directamente al palacio del gobernador. «Si mi amo logra matar al monstruo, ¿qué recompensa le darás?», preguntó. «A mi hija, y además de ella, cualquier cosa que él desee», respondió el gobernador. El árabe movió la cabeza. «Dale a tu hija y guarda tus riquezas, pero de aquí en adelante déjale compartir tus ganancias, sean cuales fueren». «Está bien», convino el gobernador y ordenó que se preparara una escritura que firmaron las dos partes. Esa noche, el árabe se dirigió furtivamente a la playa, pero antes de salir de casa, frotó su cuerpo con un aceite que garantizaba, por el ardor que producía en la piel, que no le vencería el sueño, como a los soldados. Se escondió detrás de una gran roca y se dispuso a esperar. No tardó en ver cómo se formaba una gran burbuja en el agua, y después de unos minutos, un espantoso monstruo, parte pájaro, parte animal y parte serpiente, empezó a caminar con cautela por encima de las rocas. Cuando se dirigía sigilosamente a los campos, pasó cerca del árabe que sin tardanza hundió su daga detrás de la oreja del monstruo. Este se tambaleó, emitió un agudo chillido y luego se desplomó muerto. El árabe se quedó observando unos momentos para asegurarse de que su enemigo, el monstruo, yacía sin vida. Al ver que el enorme cuerpo no se movía, salió de su escondite y cortó las orejas de la horrible bestia. Las llevó a su amo y él le pidió las mostrara al gobernador y declarara que él, y nadie más que él, había matado al monstruo. «Pero fuiste tú y no yo el que lo mató», objetó el príncipe. «No importa, haz lo que te pido, tengo razones para ello», respondió el árabe, y aunque al joven no le gustaba adjudicarse méritos ajenos, finalmente accedió. Al gobernador
Agradó tanto la noticia que rogó al príncipe que se casara con su hija ese mismo día, pero el príncipe se negó y dijo que lo único que deseaba era un barco con el que recorrer el mundo. Naturalmente, sus deseos fueron enseguida satisfechos, y cuando el príncipe y su fiel árabe subieron al barco, encontraron, amontonada a bordo, una gran cantidad de diamantes y de muchas piedras preciosas, obsequio del agradecido gobernador. Navegaron, navegaron y navegaron, y después de mucho tiempo fueron a parar a las costas de un gran reino. El árabe pidió al príncipe permaneciera a bordo mientras que él iba a ver la ciudad. Transcurridas algunas horas, regresó, diciendo que había oído que la hija del rey era la princesa más bella del mundo, y aconsejó al príncipe que fuera de inmediato a pedir su mano. El príncipe escuchó este consejo, escogió algunos de los collares más hermosos, entre los que le había regalado el gobernador, y montó en un espléndido caballo que el árabe comprara para él. Cabalgó hasta el palacio, seguido de cerca por su fiel sirviente. El rey se encontraba de buen talante y enseguida llevaron a los extranjeros a su presencia. El príncipe depositó sus ofrendas al pie del trono y pidió al rey que le concediera a su hija en matrimonio. El soberano lo escuchó en silencio, pero finalmente respondió: «Te daré la mano de mi hija si ese es tu deseo, pero antes debo advertirte que ya han pasado por la ceremonia del matrimonio 190 jóvenes, y ni uno solo de ellos sobrevivió más de 12 horas. Te aconsejo que recapacites ahora que estás a tiempo». El príncipe se asustó tanto que ya casi estaba decidido a regresar al barco. Mas cuando iba a retirar su proposición, el árabe susurró a su oído: «No temas nada de lo que dice el rey, acepta». «La suerte tiene que cambiar alguna vez», dijo por fin el príncipe. «Y quien no arriesgaría su cabeza y con ella la propia vida por la mano de tan adorable princesa». «Como tú desees», contestó el rey. «Puesto que persistes en tu propósito, daré las órdenes pertinentes para que la boda se celebre esta noche». Y así se hizo. Después de la ceremonia, los desposados se retiraron a sus habitaciones para cenar juntos, pues esa era la costumbre del país. La luna brillaba en el firmamento, y el príncipe se acercó a la ventana para contemplar el río y las lejanas montañas. Pero en eso, su mirada se posó en una mortaja de seda extendida cuidadosamente sobre un diván, en la que leyó su nombre bordado con hilos de oro. El lienzo se hallaba allí para cumplir los deseos del rey. Horrorizado ante aquel espectáculo, el príncipe volvió la cabeza, y esta vez su mirada se detuvo ante unos sirvientes del rey que cavaban diligentemente bajo la ventana de su alcoba. Era una hora de trabajar inusitada. ¿Y para qué sería el hoyo? Tenía una forma extraña, largo y estrecho, casi como... Ah, sí, eso era. Lo que cavaban era su tumba. La conmoción del descubrimiento lo dejó sin habla, fascinado e incapaz de dar un solo paso. En ese momento, de la boca de la doncella, que estaba sentada a la mesa, salió una pequeña serpiente negra que culebreó con rapidez hacia el príncipe. Pero el árabe se había escondido en la habitación y estaba al acecho. Cogió a la serpiente con unas pinzas que había estado sosteniendo en la mano y le cortó la cabeza con su afilada daga. El rey apenas podía dar crédito a sus ojos cuando a la mañana siguiente, temprano, su nuevo yerno fue a pedirle audiencia. ¿Qué? ¿Eres tú?, exclamó cuando el joven fue llevado ante él. Sí, soy yo. ¿Por qué no?
preguntó el novio, que consideró más oportuno pretender que no había ocurrido nada. Recordaréis que os dije que la suerte tenía que cambiar alguna vez, y así ha sido, en efecto. Pero vine a pediros que ordenéis a vuestros jardineros que rellenen un gran hoyo que hay debajo de mi ventana, pues estropea el espléndido paisaje. Oh, por supuesto, sí, voy a ordenarlo enseguida, balbuceó el rey. ¿Deseáis algo más? No, nada más, gracias, respondió el príncipe, haciendo una reverencia, y luego se retiró. En el mismísimo momento en que el árabe mató la serpiente, el hechizo de que era víctima la princesa se rompió, y a partir de entonces la pareja vivió feliz. Los días pasaban rápidamente para los jóvenes, que salían de casa al bosque o navegaban por el ancho río cercano al palacio. Y al anochecer, la joven cantaba acompañándose del arpa o el príncipe narraba historias de su país. Una noche llegó a la corte un hombre de aspecto extraño, con el rostro curtido por el sol. Solicitó ver al príncipe y cuando estuvo en su presencia, postróse a sus pies y anunció que era emisario de la reina de Egipto, que lo proclamaba rey por haber muerto el padre. Su Majestad os ruega que partáis sin tardanza, junto con vuestra esposa, ya que los asuntos de Estado requieren vuestra presencia, dijo el emisario para terminar. El joven se apresuró entonces a pedir audiencia a su suegro, que se alegró mucho al saber que el esposo de su hija no era un simple gobernador de provincia, como había supuesto, sino el rey de un poderoso país. Inmediatamente hizo habilitar un espléndido barco para la joven pareja, y unas semanas más tarde, los jóvenes esposos, acompañados por el árabe, se hacían a la mar rumbo al país natal del príncipe. A pesar del dolor que la embargaba por la reciente pérdida de su marido, la reina no cupó en sí de alegría al ver a su hijo de vuelta al hogar y ordenó que, para honrar a su nuera, se colgaran banderas de todos colores en el palacio. El pueblo esperaba que el nuevo soberano prestara oídos a sus demandas, pues había sufrido mucho bajo el despótico gobierno anterior, y todas las mañanas se presentaba en el palacio una multitud de gente con peticiones diversas. El nuevo rey atendía con dedicación los asuntos de Estado y era muy feliz. Una noche, el árabe se acercó a él y le pidió permiso para regresar a su patria. Lleno de pesar, el joven le preguntó: ¿Dejarme? ¿Deseas de veras dejarme? No, mi amo, respondió el árabe, bajando la cabeza con tristeza. Nunca podría dejarte, pero he recibido una orden y no me atrevo a desobedecerla. El joven rey guardó silencio y trató de ocultar la tristeza que lo embargaba ante la inminente pérdida de su fiel sirviente. Bueno, no puedo retenerte, balbuceó por fin. Sería una recompensa muy mezquina para quien ha sido tan bueno conmigo. Todo lo que tengo es tuyo, toma lo que quieras, ya que sin ti hace tiempo que estaría muerto. Y sin ti también yo estaría muerto desde hace tiempo, respondió el árabe, pues yo soy el pez de la cabeza dorada. Fin.